Debido a la complejidad de este tema, hemos dividido el contenido en 2 vídeos distintos. Para evitar lagunas informativas que puedan poner en riesgo la salud y vida de las cobayas, recomendamos ver los 2 vídeos completos si se van a tener en cuenta como única fuente informativa para esterilizar a una cobaya. Recordamos que, como siempre, dejamos en la descripción del vídeo las fuentes documentales consultadas para la realización del vídeo. Os animamos a consultarlas por vosotros mismos, así como a ampliar y contrastar la información. Hola a todos, saludos cuicuy, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayes España. Para el vídeo de hoy me acompañan Trisky y Brownie comiendo heno y pienso, y en él vamos a hablar sobre la castración o esterilización de cobayas. ¿Qué es la castración o esterilización? La castración es el procedimiento mediante el cual se eliminan los órganos reproductores de la cobaya para que quede estéril, es decir, para que se produzca la esterilización, que quiere decir que no puede reproducirse, no tiene la capacidad de tener descendencia. Estos órganos reproductores que se eliminan son diferentes, obviamente, en machos y hembras. En el caso de las cobayas macho, se eliminan los testículos. Se hace una incisión en cada uno de los escrotos y se eliminan estos. Y en el caso de las cobayas hembra, dependiendo de por qué se está esterilizando la cobaya, existen 2 opciones distintas. En ambas se abre el abdomen, pero en una de ellas se eliminan únicamente los ovarios y en la otra se eliminan los ovarios y el útero. En el segundo caso, la operación es más compleja que en el primero, ya que se eliminan más órganos y por lo tanto la operación es más invasiva. En comparativa entre machos y hembras, la castración y esterilización en cobayas macho es un procedimiento mucho más sencillo, menos invasivo y menos riesgoso que en el caso de las cobayas hembra, donde es justamente lo contrario. ¿Es necesaria o imprescindible la esterilización de las cobayas? La respuesta es no es necesario o imprescindible siempre y cuando la cobaya no tenga antecedentes de un problema de salud ligado a las hormonas sexuales. Una cobaya, ya sea macho o hembra, puede tener una vida larga y saludable si no tiene antecedentes de este tipo de problemas vinculados a las hormonas sexuales y no está castrado o esterilizado. Sin embargo, el hecho de que sea recomendable o no para una cobaya en concreto dependerá del equilibrio entre riesgos y beneficios que implicaría para esa cobaya en concreto, que es lo que vamos a ver en los puntos siguientes. No se pueden hacer afirmaciones del tipo castración y esterilización sí o castración, esterilización no, porque es algo sumamente individual, hay que analizar las circunstancias individuales de cada cobaya. A pesar de que una misma persona, como por ejemplo en mi caso, tengo 3 cobayas macho que viven en un mismo recinto con una misma alimentación y los mismos cuidados, eso no quiere decir que las 3 cobayas sean iguales. Cada una de ellas tiene una genética distinta, tiene unas tendencias a desarrollar determinadas enfermedades y pues hay que analizar junto con nuestro veterinario especialista en animales exóticos, valorar si compensa realmente para esa cobaya una castración o esterilización. Cuando estaba investigando para este vídeo me gustó mucho una frase que encontré, que es la siguiente: cada cobaya y situación es diferente. No hay una respuesta correcta o incorrecta cuando se trata de esterilizar a tu cobaya. Valora el caso concreto con tu veterinario de exóticos. Y eso es justo lo que nosotros referimos. Bien, entonces, ¿qué posibles beneficios tiene la esterilización en cobayas? Para ambos sexos, el principal beneficio es que podemos juntar machos y hembras en una de las combinaciones seguras, que son de las que veréis aquí a continuación en pantalla, y pueden vivir sin problema entre ellos, sin riesgo de que se reproduzcan. ¿Por qué nos interesa evitar que se reproduzcan? Porque sé que hay muchas personas que no entienden los riesgos que esto implica. El embarazo, parto y posparto en cobayas, a pesar de que se haga con un seguimiento por parte de un veterinario especialista en animales exóticos, con una alimentación, alojamiento, todo correcto, existen riesgos siempre. Son animales que llevan bastante mal los embarazos y 1 de cada 5 cobayas embarazadas muere. Por lo tanto, no compensa exponerlas a ese riesgo. Si queremos tener más cobayas, lo que deberíamos hacer es adoptar más cobayas, o en el caso de que no nos interese adoptar más cobayas, sino que por ejemplo queremos enseñarle a nuestros hijos cómo es el embarazo, el parto y la crianza de los animalitos, lo que podemos hacer es contactar con alguna protectora que esté cercana a donde vivimos y pedirles que cuando tengan una cobaya hembra embarazada, cosa que es sumamente común porque hay muchas cobayas abandonadas en ese estado, pues podemos tenerla como casa de acogida y
darle el seguimiento de ese embarazo con nuestros hijos y demás. Y luego las cobayas pues podemos elegir tanto si adoptarlas, al menos alguna de ellas, y también existirá la opción, por supuesto, de cedérselas de nuevo a la protectora para que les busquen una familia responsable. Para más información sobre los riesgos de la reproducción en cobayas y por qué no recomendamos criar animales, tenéis el primer vídeo de la serie de la reproducción de la cobaya en el cual profundizamos en detalle todo esto. Por otro lado, otro beneficio es que evita el marcaje por dominancia o celo. Con marcaje nos referimos pues a ir orinando o arrastrando los genitales, esto es especialmente en el caso de los machos, pero hay hembras que también tienen celos bastante dominantes y territoriales, y eso genera pues una serie de malos olores, más tensión entre las cobayas, y esto desaparece con la esterilización. También se reduce la agresividad y territorialidad por el espacio, por el recinto en el que viven, pero es importante insistir en que no altera el carácter de la cobaya, la personalidad, su forma de ser va a seguir siendo exactamente la misma tras la intervención. Lo que sí elimina es esa carga hormonal sexual, es decir, en el caso de los machos la testosterona, en el caso de las hembras el estrógeno, que son los que los ponen locos, por así decir. Por otro lado, también evitamos los riesgos de una cirugía que deba hacerse de forma inesperada o repentina por un problema ligado a las hormonas sexuales, de los cuales pues ya hablaremos ahora en detalle cuando hablemos de los beneficios para cada uno de los sexos por separado. Pero existen problemas que se pueden desarrollar a lo mejor al llegar a los 3-4 años de edad, y por lo tanto si nos vemos obligados a esterilizar llegados a esa edad, existen más riesgos que si lo hacemos a una edad más temprana, que también hablaremos más adelante de las edades y pesos recomendados para esterilizar. También ahorraríamos, por tanto, económicamente, porque prevenimos este tipo de problemas que vamos a puntualizar ahora por sexos, que son problemas que pueden requerir de visitas al veterinario y también de intervenciones quirúrgicas que son muy costosas. También ahorramos, por supuesto, de los gastos derivados de la crianza de los animales. Si se están reproduciendo tendremos más cobayas, deberíamos darles seguimiento en un veterinario de exóticos y demás. Hablemos de los beneficios por sexos. En el caso de las hembras adultas a partir de los 3 años de edad más o menos desarrollan quistes ováricos en su inmensa mayoría. Según datos científicos, el 76% de las cobayas hembra adultas desarrollan quistes ováricos, que son unos quistes que aparecen en los ovarios y van creciendo, llenándose de líquido, llegan a alcanzar tamaños desproporcionados, ocupando gran parte de su cavidad torácica, presionando otros órganos y por lo tanto causando problemas que pueden ser desde problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas urinarios y demás. Por lo tanto se pueden llegar a poner en riesgo la salud y vida de las cobayas, porque es que además se pueden volver cancerígenos, pueden contribuir a tumores uterinos y demás. El dolor que les causa es tanto que muchas cobayas llegan al punto pues de dejar de comer y beber, y muchas personas llevan a sus cobayas al veterinario sin saber qué les ocurre, y resulta que al hacerle las pruebas, que si radiografías o ecografías y demás, encuentran que hay un quiste ovárico muy grande que está presionando pues el digestivo o los pulmones o lo que sea. Al mismo tiempo que prevenimos estos quistes, también, como ya decimos, prevenimos otro tipo de tumores como los tumores uterinos, también las infecciones uterinas y los sangrados derivados de esto. En los machos lo que conseguimos es prevenir tumores mamarios que se desarrollan también por esta carga hormonal, y también los tumores testiculares, porque lo que hacemos es eliminar los testículos, por lo tanto ya no va a haber tumores testiculares. También vamos a tener una mejor higiene genital, que ya sabéis que los machos son bastante sucios en ese sentido, sobre todo conforme van entrando en edad. Son animales que marcan el territorio arrastrando los genitales, orinando por las esquinas, impregnándolo con su olor en definitiva, y por lo tanto tienden a acumular muchísima suciedad en el saco perineal, que es ese saquito que está pues donde está su traserillo, vamos, y pues ahí se acumulan restos de excrementos, de heno, demás, todo se va haciendo como una especie de bola, y conforme van entrando en edad, sobre todo cuanto más grandes son los testículos, esa bolsa pues va a tener más problemas, la musculatura se debilita, se acumula más suciedad y las limpiezas se vuelven casi rutinarias, es decir, hay que hacerlas con mucha frecuencia. La cobaya se estresa porque no le gusta que le estén toqueteando en esa zona, es normal. Se provocan irritaciones, pueden producirse infecciones, puede producirse compactación anal, que es que básicamente la cobaya no puede defecar porque hay un tapón de masa de porquería acumulada, y por lo tanto esto nos lo estamos evitando con la castración. Eliminamos los testículos, se reduce el tamaño
del saco, la cobaya no marca tanto por territorialidad y es mucho más práctico en ese sentido. Lo que sí, vamos a seguir teniendo que hacer limpiezas genitales, pero de otro tipo, limpiando más la zona del pene por una acumulación de esmegma y demás que se produce debajo del prepucio. Y por último, en los machos también vamos a tener una menor segregación grasosa de la glándula sebácea, que está al final de su columna, donde estaría más o menos la cola si tuviesen cola. Pues ahí hay un puntito, una glandulita que segrega como una especie de cera, algo grasoso, que hace que el pelo se quede pegado y el olor también desaparece, por supuesto. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos que existen con la esterilización? Porque ya decimos, existen beneficios, pero también riesgos. Hay que recordar que las cobayas son animalitos que llevan muy mal las operaciones, las intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo, por el tema de la sedación con anestesia general y también por el estrés que sufren al despertarse, el encontrarse mal. Son animalitos que decaen, que dejan de comer, de beber fácilmente, hay más tendencia pues, a infecciones y demás por este estrés, así que es muy delicado siempre que cuando vayamos a intervenir a una cobaya. Lo ideal es evitar cualquier intervención que no le implique más beneficios que riesgos. Sobre todo lo que suelen padecer son complicaciones digestivas por esto de que pasan un tiempo sin comer durante la operación, luego entre que se despiertan y demás tampoco están comiendo, y recordemos que son herbívoros, tienen que estar comiendo continuamente. Si no lo hacen, entonces aparecen gases, se producen paradas digestivas y la cobaya puede morir. Sin embargo, con todo, si seguimos las pautas de seguridad que iremos enumerando a lo largo de este vídeo y las pautas que os dé vuestro propio veterinario especialista en animales exóticos, entonces estos riesgos se reducen considerablemente. No del todo, pero considerablemente. También podemos tener complicaciones por la medicación, obviamente. Se utilizan medicamentos antes, durante y después, y los medicamentos siempre pueden implicar un riesgo para la salud, ya sea por una reacción alérgica o por los efectos secundarios que pueden tener. Los que nos seguís desde hace tiempo sabéis que, por ejemplo, Trisky tuvo cálculos urinarios en su momento y lo pasó muy mal, tuvo una época que estuvo en veterinarios constantemente y en un momento le dieron un antibiótico que le dio una reacción horrible y las consecuencias de esa reacción le duraron meses, pero estamos hablando de que estuvo a punto de morir. Me dijo la veterinaria que no es algo normal, es un medicamento que normalmente no sienta mal a las cobayas, pero le dio reacción. No quiere decir que a todas les vaya a dar, pero existe ese riesgo. Y también puede darse, aunque esto ya es mucho más raro, algún tipo de complicación derivado de un problema de salud que no estuviese diagnosticado y que haya podido pasar desapercibido en el control preoperatorio en el veterinario de exóticos. Suelen ser sobre todo pues, enfermedades más raras, más difíciles de diagnosticar, por ejemplo, enfermedades congénitas del corazón y demás, que hacen que pues, el animal sufra un fallo durante la intervención y no sobreviva. Hacemos aquí un breve inciso para referirnos a los principales mitos que existen al respecto de la castración y esterilización en cobayas. El primero de ellos es que la esterilización es necesaria o imprescindible para que las cobayas puedan tener una vida larga y saludable. Esto no es cierto, ya que dependerá de las circunstancias individuales de la cobaya, como hemos mencionado ya anteriormente. Una cobaya para la cual una esterilización suponga más riesgos que beneficios puede tener una vida larga y saludable sin ser esterilizada. El segundo mito es que la esterilización cambia el carácter de la cobaya. Esto es mentira, ya que la cobaya seguirá teniendo la misma personalidad. Es decir, si es una cobaya muy agresiva, seguirá siendo agresiva. Si es una cobaya cariñosa, seguirá siendo cariñosa. Si es muy activa, seguirá siendo muy activa, etc. Y por último, el tercer mito es que la esterilización soluciona los problemas de convivencia. Hay que distinguir entre personalidad y comportamiento provocado por los niveles altos de hormonas sexuales. La personalidad sigue siendo exactamente la misma. Lo que sí podemos cambiar es el comportamiento agresivo o exagerado debido a esos altos niveles hormonales. Aún así, hay que hacer hincapié en que no garantiza al 100% que las cobayas que hayan tenido problemas en la convivencia debido a picos de hormonas como el estrógeno en las hembras y la testosterona en los machos vayan a reconciliarse y a poder volver a convivir. ¿En qué casos se recomienda entonces la castración o esterilización en cobayas? En el caso de los machos, si se quiere hacer convivir a un macho con una o más hembras. Obviamente existe la alternativa de separar machos y hembras en recintos separados, pero si por cualquier motivo deseamos que vivan el macho con las hembras, lo que podemos hacer es esterilizar al macho. De este modo evitamos la cría descontrolada con todos los riesgos que ella implica, como ya hemos mencionado anteriormente, y también le evitamos a las hembras el estrés de que el macho esté intentando acosarlas para montarlas.
También es indicado en machos si tiene antecedentes de quistes provocados por las hormonas sexuales, como pueden ser por ejemplo los quistes mamarios. También es recomendable si un macho tiene tendencia a la compactación anal, es decir, a la acumulación de suciedad en su saco perineal. Y por último, en los machos también puede ser indicado cuando hay un cambio brusco al llegar a la pubertad, en torno a los 4 o 6 meses de edad, que se vuelven de repente pues más territoriales, un poco más agresivos. Esto va vinculado probablemente a tema hormonal y por lo tanto puede ayudar a intentar solucionar el problema y que de ese modo tal vez, nunca hay garantía 100%, pueda volver a convivir con sus compañeros de recinto. En el caso de las hembras está recomendado si se quiere hacer convivir una hembra con un macho y el macho no se puede esterilizar por el motivo que sea, porque ya decimos, la intervención en machos es mucho más sencilla y tiene menos riesgos. Así que si podemos elegir si castrar macho o hembra, mejor siempre castrar machos. Pero en el caso de que no podamos hacerlo, por ejemplo, porque el macho con el que queremos juntar a nuestra hembra en la convivencia es un macho que está entrado en edad o en algún grupo de riesgo por el motivo que sea, por alguna complicación de salud o demás, entonces optamos por esterilizar a la hembra. También está indicado en hembras cuando tienen celos muy problemáticos. Hay hembras que tienen celos que realmente las estresan muchísimo, no solo a ellas, sino también a todas sus compañeras o compañeros de recinto. Pueden volverse muy territoriales, muy agresivas, llegar a arrancarse pelo a sí mismas. En esos casos lo que haremos es darle una mejor calidad de vida a la cobaya, ya que no estará sometida a ese estrés cada X tiempo. Por otro lado, también está indicada la esterilización en cobayas hembras si tiene antecedentes de quistes ováricos. Aunque ya decimos que lo normal es que casi todas las cobayas hembras, llegadas a un punto de su vida, a los 3 años más o menos, 3-4 años, van a desarrollar quistes ováricos. Así que es algo que hay que plantearse en el caso de las cobayas hembras, porque realmente puede implicar un beneficio muy grande para su vida. ¿Cuál es la edad y peso ideal para realizar la castración o esterilización? En los machos la edad mínima son 4 meses. Hay algunos veterinarios exóticos que pueden dignarse a aceptar cobayas de 2-3 meses de edad, pero no es tan recomendable. Lo mejor es de 4 meses en adelante. Si vuestro veterinario especialista en exóticos dice que vale, con 2-3 meses vale, mejor hacerlo esperar porque va a haber más garantías de que la cobaya sobreviva a esa intervención. Y no se recomienda esterilizar machos más allá de los 4 o 5 años de edad porque los riesgos aumentan considerablemente. Recordad que al llegar a los 5 años las cobayas pasan a considerarse senior o ancianas y por lo tanto hay muchos más riesgos de complicaciones. A esas edades hay que evitar el estrés a toda costa, tal y como os explicamos en el vídeo que tenemos sobre las cobayas senior. En cambio, en las cobayas hembra la edad ideal es entre los 6 y 10 meses de edad, porque al llegar a los 6 meses los ovarios se ubican ya en una zona que es mucho más accesible y también la cobaya hembra tiene unas reservas grasas que hacen que sea más fácil superar una intervención de ese tipo. En cuanto al peso, el peso mínimo debe ser de 650 gramos, pero si respetamos las edades, lo normal es que la cobaya tenga un peso por encima de esta cifra. Si pesa más de este peso, mucho mejor, pero obviamente tampoco debe tener sobrepeso u obesidad porque también existen riesgos vinculados al sobrepeso u obesidad, sobre todo relacionados con el sistema cardiovascular.